Tenemos algunas informaciones sobre el apresamiento sorpresivo del polémico empresario, comunicador y hay que decirlo también, proveedor del Estado, el señor Aquiles Jiménez, quien pues en el día de ayer se encontraba dando un paseo por la ciudad de Santo Domingo en su vehículo BMW y pues tuvo la muy mala suerte de toparse con un operativo de la Policía Nacional de chequeo rutinario allí. Y la policía dice que en el vehículo del señor Aquiles Jiménez le encontraron un chaleco antibalas. Parece ser que portar chaleco antibalas en la República Dominicana necesita cierto permiso porque las autoridades anuncian esto como una violación, ¿no? Aparte de eso, dicen que la placa del vehículo del BMW pues era prácticamente falsa porque no arrojaba ningunos datos en los lectores electrónicos. También dicen que el señor Aquiles Jiménez no portaba documentos dominicanos de ese vehículo, si solamente presentó el papel de importación de Miami. Y otra de las cosas también que lo dejan caer ahí como muy grave es que le encontraron una identificación, un carnet al señor Aquiles Jiménez que lo identifica como un analista de inteligencia de una empresa. Pero las autoridades no dicen de qué empresa es. Están supuestamente investigando de qué empresa es. Por eso el señor Aquiles Jiménez pues lo detuvieron y está preso. Le están haciendo pasar un muy mal rato al señor Aquiles Jiménez. Y uno se pone a comparar, ¿no? Por el chaleco antibala y que un carro sin documentos, parecen ser como cosas menores, ¿no? Para las cosas que las autoridades han implicado y han hecho allanamientos en su casa, lo han prácticamente desmontado de un avión, le han puesto una advertencia en Interpol, este gobierno, a Aquiles Jiménez. Y nada de eso hizo que este señor pasara un mal rato como lo está pasando ahora. Está preso. Con una fotografía con esposas que ha salido en todos los periódicos de la República Dominicana. Un señor que, digo, se ha librado de las famosas operaciones que monta el Ministerio Público. Es un sobreviviente, Aquiles Jiménez es un sobreviviente de una de esas operaciones, la operación Calamar, Calamar no, es Camaleón, que son los nombres que estos, lobo, calamar, camaleón, pulpo, bueno, tienen todo una zoológico allí. Pues, mucha gente se está preguntando, oye, pero ¿por qué? Por estos casos menores. ¿Por qué no pudo librarse de pasar esta mala noche el señor Aquiles Jiménez allí con esos agentes? Como mucha gente común y corriente se libra aquí de estos operativos que montan de forma rutinaria los policías. ¿Por qué? Bueno, hemos recibido información de parte de personas allegadas al círculo del señor Aquiles Jiménez, quienes nos han informado que presumiblemente el señor Aquiles Jiménez tenía ya un seguimiento. Ya le estaban dando seguimiento, que aparentemente ya la orden de arrestarlo estaba. Eso tiene mucho sentido. El señor Aquiles Jiménez en los últimos días, ya ustedes saben, ha sido protagonista de unas polémicas por unas revelaciones que él ha hecho en su cuenta de X, de las cuales muchas son sencillamente publicaciones que él toma de portales públicos, de instituciones, y lo publica en su cuenta de X, ¿no? Y le pone rostro a eso, ¿no? Pero aparentemente son dos publicaciones que posiblemente le hayan causado, que le hayan colmado la paciencia al presidente Luis Abinader. Son dos publicaciones.
puntuales. Una tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Seguramente usted no sabe de qué le estoy hablando, pero entérese. El Senado aprobó un proyecto que crea el Ministerio de Justicia. Es decir, vamos a tener otro ministerio en la República Dominicana. Patrocinada y aprobada por el gobierno del cambio. Ese gobierno que se montó en esa promesa de campaña de que el Estado dominicano había que hacerlo más pequeño para que sea más eficiente, y habían identificado un sinnúmero de instituciones, incluyendo ministerios, que sencillamente duplicaban funciones, y que lo que era un costo para el Estado, un costo para el contribuyente, y que había que eliminar muchas de esas instituciones. Yo recuerdo muy bien que Farideh Raful, que se tomó esto bastante en serio, empezó a nombrar instituciones que el gobierno del cambio, cuando llegaría, pues iba a eliminar. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Creaciones de nuevas direcciones. Y esta, para mí es el colmo, el Ministerio de Justicia. Señores, una institución que en los años 60 se identificó de que estaba duplicando funciones con la Procuraduría General de la República, con la Fiscalía, y fue eliminada. Por eso digo el colmo, ¿no? Recuerden, un partido que toma esto como promesa de campaña, de que hay que eliminar instituciones que están siendo la misma función que otras, y el colmo es que ellos revivan una institución que se eliminó en los años 60 por eso. Entonces, Aquiles Jiménez se metió aquí a denunciar esto en uno de sus mensajes, pero le agregó una situación más. Reveló, según él, ¿no?, que ya Luis Abinader tiene incumbente para ese Ministerio de Justicia, y que ese incumbente sería la esposa de nada más y nada menos que el señor Guillermo Moreno. Aura Celeste sería la que Luis Abinader pondría allí en el Ministerio de Justicia. Entonces ustedes recordarán que hace un par de días Guillermo Moreno subió un video dando una explicación que nadie se la pidió, ¿ah? Él saltó el mismo con eso. Incluso en la narrativa tuvo que decir: mucha gente me están preguntando que qué vinculación yo tengo con el partido de gobierno. Y mucha gente, vamos, ¿quién? Y él aprovechó ese video para decir que él no tiene ningún vínculo con el partido de gobierno, que la alianza de Alianza País y el PRM terminó precisamente el día después de las elecciones. Y empezó a decir todas sus posiciones que estaría dispuesto a defender, y que ve, es decir, tiene un discurso de oposición allí, ¿no?, para cerrar la declaración y dejar claro de que no tiene nada que ver con el partido de gobierno. Entonces, de ser cierto esto que Aquiles Jiménez reveló el fin de semana, de que su esposa sería la incumbente en este nuevo Ministerio de Justicia, entonces Guillermo Moreno nos habló mentira a todos. Y no solamente eso, sino que aparentemente fue contubernio estratégico con el partido de gobierno para que se vea de que el recién Ministerio de Justicia tiene una incumbente que viene de un partido de oposición en toda ley. Y ahí mostrar esto como un acto de independencia de ese ministerio, ¿no? Está dirigido por una opositora. Se ve claramente, de ser cierto, por supuesto, esto que Aquiles Jiménez denunció. Entonces, eso parece que molestó mucho al presidente de la República. Y lo otro, que fue la gota que derramó el vaso, tiene que ver con el jardín botánico. Porque Aquiles Jiménez parece que tuvo acceso al guión que se montó con el jardín botánico desde Palacio, y tiró eso para adelante. Aquiles Jiménez, el fin de semana, antes de la semanal, y es importante esto, publicó en su cuenta de X
que no se iba a afectar el jardín botánico y de que era una obra muy beneficiosa. La ampliación de la Avenida República de Colombia para mitigar los tapones que se dan allí. Y Aquiles Jiménez reveló que no se iba a afectar el jardín botánico, que se iban a hacer una serie de construcciones, habló de túneles. El hombre habló del proyecto, de ese proyecto que se iba a anunciar hoy, o que se anunció hoy. Aquiles Jiménez lo anunció el fin de semana y le dañó la sorpresa que tenía nuestro presidente Luis Abinader para todos nosotros, que pensamos que este gobierno iba a meter mano al jardín botánico y nosotros, que somos tan desconfiados, fuimos a protestar al jardín botánico y fuimos a hacer el ridículo. Le dañó la sorpresa a Aquiles Jiménez el fin de semana. Incluso utilizó una palabra dentro de ese mensaje. Esta es protestar sin conocer el proyecto, es un acto de irresponsabilidad, dijo Aquiles Jiménez, defendiendo la obra, por supuesto en tono sarcástico, ¿no? Porque su intención era dañarle la sorpresa, dejar en evidencia que el presidente de la República armó todo este show, todo este espectáculo, toda una conspiración, ¿eh? El presidente de la República incentivó a la ciudadanía, a la opinión pública, la incentivó para que fuese a protestar al jardín botánico. Fue el propio Luis Abinader y su gobierno que empezaron a esparcir el rumor de que la obra que se iba a llevar a cabo en la República de Colombia iba a afectar al jardín botánico. Fue Luis Abinader quien mandó a sus ministros a hablar a la prensa y a que no quedase dudas de que iba a haber un proyecto que iba a amenazar el jardín botánico. Y yo digo que fue Luis Abinader que mandó a hablar al ministro de Medio Ambiente, porque no es verdad que Paíno Enrique él iba a dar esas declaraciones por cuenta propia. No es verdad. Paíno Enrique dijo a la prensa que el jardín botánico iba a ser afectado por la ampliación de la República de Colombia. Y tiró una cifra ahí, que yo esa cifra me la encontré un poco extraña, ¿no? 0,1% iba a ser afectado del jardín botánico. ¿Qué es eso? Pero, en fin, lo que la población la iba a poner nerviosa era, va a ser afectado. Va a ser afectado. Y Paíno Enrique habló de una compensación y habló de que había que buscar un equilibrio, de que reconoció de que afectando al jardín botánico era atentando contra el medio ambiente, pero que si no se hacía nada y continuaba esa problemática del tapón en la República de Colombia, con toda esa cantidad de vehículos parados ahí, con esas emisiones, también, decía él, eso también es un problema de medio ambiente. Entonces hay que buscar un equilibrio. O sea, él tiró un discurso ahí que para nada llamó a la confusión. Se va a afectar a el jardín botánico. Luego de eso, viene ese video de José Ignacio Paliza. Un video que lo que estaba diciendo era reforzando el discurso de el ministro de Medio Ambiente, diciendo, señores, hay temor, pero vengan el miércoles 23, que el gobierno le va a explicar qué es lo que se va a hacer. Y lo que quería decir Paliza allí, y el mensaje que quedó era como que, bueno, nosotros el gobierno, ustedes van a ver que va a ser más los pros que los contra, y que ese sacrificio que se va a hacer, ese pequeño sacrificio que se va a hacer el jardín botánico, pues va a valer la pena. Ese fue el mensaje que quedó. Por supuesto,
caldo de cultivo para que la gente fuera a protestar. Que eso era increíble. Yo no sé a quién se le ocurrió esta estrategia, pero eso fue lo que incentivó el gobierno, que la gente fuese al parque, al jardín botánico a protestar. ¿Para qué? Bueno, ellos tenían su plan para el día 23, hoy, salir como salvadores, como, miren, ustedes son unos mal pensados, nosotros sí cuidamos al medio ambiente. De hecho, el nombre del proyecto tiene un nombre ahí que incluye sostenibilidad, un asunto ahí, o sea, lo tenían todo planeado para hacer ver como estúpidos, ridículos a todos los que fueron a protestar allá. No solamente a todos los que fueron a protestar, sino también a todos los comunicadores que se manifestaron en contra de que el jardín botánico fuese afectado. Pero no solamente eso, también para hacer quedar en ridículo a la oposición. ¿Sabían ellos que la oposición ante un asunto así iban a tratar de sacar capital político de esto, ¿no? Como efectivamente pasó. En la convocatoria que hizo José María Cabral, se presentaron dirigentes de la oposición a dar sus discursos allí, ¿no? Entonces todo estaba planeado para que el propio presidente de la República dijese lo que se tuvo obligado que decir antes del 23, porque ese mensaje en sus redes sociales de Aquiles Jiménez le arruinó la sorpresa al presidente de la República y tuvo que decirlo antes de. El mensaje de Aquiles Jiménez fue el fin de semana y Abinader, pues, en la semanal tuvo que decirlo. No, el jardín botánico no se va a afectar. Y ustedes son unos ridículos por estar protestando sin haber conocido el proyecto. Es una falta de irresponsabilidad. Fíjense que fue prácticamente las mismas palabras que utilizó Aquiles Jiménez el fin de semana. Por eso es que yo digo que parece que a Aquiles Jiménez le filtraron el guión. Y eso enfureció aparentemente al señor Luis Abinader. Luis Abinader tuvo que decir que no se va a afectar el jardín botánico. Tuvo que hablar de los túneles que se iban a hacer en la República de Colombia, lo que dijo Aquiles Jiménez. Y también tuvo que adelantar esa carta que tenía debajo de la manga para hacer ver a la oposición como doble moral. Tuvo que decirla ahí en la semanal. El escenario era hoy. El escenario era hoy, miércoles 23, recuerden la convocatoria de paliza. Pero por Aquiles Jiménez tuvo que decirlo el lunes, sacar esa carta abajo de la manga en contra de la oposición y decirle, miren, ustedes son unos doble moral. Ustedes son unos doble moral, porque nosotros no somos los que tenemos intenciones de afectar al jardín botánico. De hecho, miren todo este proyecto que ideamos con túneles y todo esto para evitar llegar a afectar al jardín botánico, porque nosotros sí estamos preocupados por el medio ambiente, pero ustedes no, porque ustedes en los tiempos de Danilo Medina tenían un proyecto con Odebrecht donde le iban a quitar 20.000 metros cuadrados al jardín botánico y tienen la cara dura de ir a protestar sin conocer el proyecto sobre esto allí en esa protesta del jardín botánico. Eso era lo que quería Luis Abinader hacerlo, pero hacerlo en un escenario que fue preparado con muchos días de antelación, como el que se dio hoy. Ustedes vieron hoy, 23, pantalla gigante, desfile de ministros hablando allí y echándose bombo de que, miren, nosotros sí nos preocupamos por el medio ambiente. Ustedes pensaban que íbamos a afectar al jardín botánico. Señores, yo de verdad no sé a quién se le ocurrió esta estrategia. Entonces, esos dos mensajes del señor Aquiles Jiménez, Ministerio de Justicia, revelando que ya
tienen al incumbente y dañándole la sorpresa a nuestro querido presidente Luis Abinader sobre el jardín botánico. Tira esos 2 mensajes y amaneció preso. Ahí está. Y una de las cosas que la gente está empezando a preguntarse, ¿qué papel jugó José María Cabral en todo esto? José María Cabral, ese cineasta dominicano, quien fue que convocó a las personas al Jardín Botánico a hacer la cadena humana para proteger al Jardín Botánico, para que no sea intervenido por el gobierno, para que no sea afectado. Porque vamos a ver, para que este plan, de ser cierto, ¿no? Este plan del gobierno tuviese, ¿no? ese efecto, pues obviamente necesitaban una protesta allí, necesitaban esa cadena humana protegiendo al Jardín Botánico, necesitaban una gente que convocara eso. Casualmente, José María Cabral convocó. Y entonces las casualidades continúan en este sentido porque José María Cabral, luego de que el presidente anuncia que no va a afectar, en la semana que no va a afectar el Jardín Botánico y se ve obligado a soltar la sorpresa allí, ¿no? Dice que él tiene un amigo que fue de los que estaba protestando, que él lo llamó para decirle, no, mira, o sea, espérate el miércoles para que conozcas el proyecto. Bueno, resulta ser que ese amigo, que dice el presidente Luis Abinader, según palabras del propio José María Cabral, era él, José María Cabral, que el presidente lo llamó. Y José María Cabral hace un video en sus redes sociales con esto, ¿no? Comentando esto, y al final del video felicita al presidente Luis Abinader, le da unos aplausos y todo eso. Eso fue antes de que se diese la presentación que se dio en el Jardín Botánico por parte del partido de gobierno, explicando el proyecto. Luego que se da este evento, sale José María Cabral con otro video felicitando nuevamente al presidente de la República por ser un presidente que escucha, que a mí me parece que también eso era parte del plan de Luis Abinader. Al final, que la gente le diga, usted escucha al pueblo, mire cómo presentó un proyecto, un megaproyecto, todo con túneles y todo para evitar tocar el Jardín Botánico. Y José María Cabral le da eso al presidente de la República, ¿no? Ese reconocimiento. Mucha gente va a pensar que José María Cabral formó parte de esta trama, de esta conspiración, de este engaño, junto con Paliza, junto con el ministro de Medio Ambiente, junto con el gobierno entero. Y las personas que piensen eso, pues tienen todos los elementos lógicos para llegar a ese razonamiento. Lo tienen allí, están allí. Yo, de manera particular, no creo que José María Cabral se haya prestado conscientemente para esto. Que lo tomaron como tonto útil, pues obviamente, para mí, ¿no? Pero yo, por mis labores de crítica de cine, y tengo cierta relación con José María Cabral, hemos coincidido en algunos espacios, conozco su trabajo y por conocer su trabajo, pues yo estoy seguro que él no se prestaría por un asunto como este, porque José María Cabral es un joven que siempre se ha preocupado por los asuntos medioambientales en la República Dominicana y su trabajo así lo dice, ¿no? Ahí tenemos documentales como La Isla de Plástico, documentales como Tumba y Quema, que demuestran esa preocupación de este joven por estos asuntos que para nada creo que se prestara para algo así, ¿no? Pero sí, aparentemente se dejó tomar como tonto útil en esta trama del presidente Luis Abinader. Es increíble, señores. Ustedes vieron, si tuvieron la oportunidad de ver el evento que montaron hoy, repito, eso no se monta de la noche a la mañana, todo eso estaba planeado.
Y hay una cosa que preocupa muchísimo ahora. ¿Ah? Han anunciado este proyecto. Repito, casi un megaproyecto. Imagínense ustedes, un gobierno que tiene casi 6 años en el poder y que no ha podido completar obras que el pasado partido de gobierno le entregó en un 90% de terminación y que no lo han podido terminar. Vemos el caos que hay en el Gran Santo Domingo. El caos del tránsito muchas veces en zonas se ha agravado porque ellos pues sencillamente empiezan a picar y nunca terminan, nunca han terminado. Miren el caos que tienen ahí en la zona de los Alcarrizos con la línea del metro, que es interminable. Parece que no lo van a terminar nunca. ¿Qué garantía hay de que ese megaproyecto que han anunciado en la República de Colombia la van a hacer en un tiempo efectivo? ¿Qué garantía hay de eso? Y estamos hablando de que hay un problema grave. Sí, hay un problema grave en la República de Colombia. Pero no es el único, ¿ah? Porque aquí no se está haciendo nada para solucionar el problema del tránsito. De hecho, lo han dejado que se empeore. Han parado la red semafórica inteligente. Entonces, ¿cuánto tiempo van a durar ellos en terminar esa obra que han anunciado en la República de Colombia? Si hay tapones ahora como está, imagínense cuando esa gente empiecen a picar. ¿Y duren qué? ¿Cuántos años? ¿10 años para terminar eso? ¿Quién lo va a terminar? Dios nos agarre confesado. Le tengo pena a las personas que viven en esos alrededores. Yo soy José Maracayo. Muchas gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.